Hola, 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 buenos días nuevamente. Detalles técnicos, pero aquí estamos trabajando arduamente. Gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida a Un aposento sin paredes, nuestro canal de YouTube 5 minutos con Dios. Y bueno, pues vamos a continuar con esta serie de 5 videos. Ya tuvimos el primero donde hablábamos acerca de lo que es la Biblia, explicamos un poquito acerca del contenido de este maravilloso libro, que era una pequeña librería compuesta de 66 libros. Explicábamos acerca de los beneficios, cómo había sido escrita y bueno, ahí está si lo quieres volver a ver. En este capítulo número 2 vamos a meternos con los escritores, vamos a tocar el tema ¿quién escribió la Biblia? Vamos a meternos para que podamos darnos una idea de los autores, no de los autores, de los escritores y del autor. Empezamos el día de ayer y tocamos muy por encima acerca de la diferencia entre lo que es un autor y lo que es un escritor. Así es que hoy nos vamos a enfocar un poquito más en los escritores, ¿vale? Vamos a arrancar, vamos a orar. Padre, te doy gracias porque el día de hoy podemos recibir un consejo. El día de hoy podemos estudiar un poco acerca de lo que es la palabra de Dios. Pedimos que tu sabiduría nos alcance, que tu sabiduría nos haga entender pues lo que está escrito aquí. Gracias porque las personas que puedan ver esto, pues vamos a recibir un poco de ese conocimiento vasto que tú derramas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar, como cada mañana, leyendo una parte del libro, una parte de la Biblia. Proverbios, capítulo 13, versículo 20, dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, será destruido. Así es que el día de hoy, pues bueno, vamos a volvernos un poquito más sabios, vamos a leer algo de la Escritura y vamos a tratar de entender y de conocer quién escribió la Biblia. Es una pregunta que se debate mucho, es una pregunta que nos lleva al entendimiento que el libro, dicen, es un libro escrito por hombres, es un libro escrito como cualquier otro, impreso por cualquier editorial y no vengo yo a debatir eso. Yo vengo aquí a tratar de explicar un poquito acerca del autor y de los escritores. Ciertamente hay una diferencia, lo veíamos, entre el autor, quien es aquel que origina la idea del libro, es aquel que es el personaje principal, es quien vive la historia, y el autor es literalmente quien utiliza a los escritores para escribir, para plasmar las ideas en el papel. El escritor es el que lo hace, es aquel que transcribe, es aquel que plasma aquí las historias, es aquel que recibe la instrucción del autor. Y en este caso estamos hablando de la Biblia, hablamos de 66 libros, hablamos de un periodo de 1500 años donde hubo este autor intelectual que derramó esa visión divina, y aquí en la tierra hubo alrededor de 40 personas que estuvieron recibiendo y transcribiendo eso en el papel, en los papiros, como se hacía anteriormente, hasta que se concluyó, hasta que un día se cerró la Biblia y se terminó. Hoy vamos a hablar y vamos a entender que sí, o sea, sí, el libro fue escrito físicamente por hombres, pero por encima de ese intelecto humano, encima de esas instrucciones humanas, la Biblia fue inspirada por Dios. Él es el autor intelectual, Él es el autor que mandó a escribirla como tal, y tenemos que entenderlo. Hablábamos de 2 de Timoteo 3:16, y dice que toda la escritura, los 66 libros fueron inspirados por Dios. Esto es algo que tenemos que empezar a entender, porque imagínate a Dios como el autor, y el autor por supuesto no va a dejar su obra descuidada. O sea, Dios mismo estuvo supervisando, estuvo guiando a estos autores, a estos escritores a lo largo. Sí, cada uno de ellos escribió a su propio estilo, eso es inminente cuando tú ves toda la escritura, cuando empiezas a leer,
pues te das cuenta, aún tomo de ejemplo muy rápido los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como aunque los 4 hablan, digamos, de la misma temática, cada uno expresa de manera diferente. Tú puedes ver un rasgo diferente en la manera en la que escribe Mateo comparado con lo que escribe Juan. Ves la personalidad de cada uno. Pero sin embargo, en los 4 evangelios y en cada uno de estos libros quedó registrado exactamente lo que Dios quería, lo que Dios deseaba que estuviera escrito, ahí fue escrito. Inspirado por Él, escrito por los hombres, ciertamente. Vamos a meternos un poco más, hablando humanamente. Fueron 40 hombres ya no están con nosotros, ya no están los autores en vida, pero cada uno de ellos tenía diferentes procedencias, diferentes nacionalidades, crecieron en diferentes épocas radicalmente, y fue un periodo, como lo veíamos, de más de 1500 años, aproximadamente 1500, 1600, y cada uno de los 66 libros es totalmente diferente. No puede ser el mismo contexto con el cual se escribió Apocalipsis, no puede ser el mismo contexto de las cartas, los evangelios, la sabiduría de los proverbios, las historias de los reyes, de los profetas. Todo eso es diferente y cada uno fue desarrollado en su época, en su momento y en su perspectiva. Sin embargo, todas y cada una de las autorías llegan al punto de la salvación a través de Jesucristo. Tenemos que entender literalmente que aunque fueron hombres diferentes, aunque fueron personajes totalmente diferentes, todos tenían un mismo fin, y era hablar y cumplir con el propósito que es la salvación del hombre, la salvación del hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer, quiero tomar una parte, Juan 14, 16, solamente porque quiero entender esto. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que al final del día lo que busca Jesucristo es salvarnos. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Si tienes ahí una Biblia, puedes leer también en tu versión, en la que tú tengas, y te vas a dar cuenta que dice lo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cada uno de los autores buscaba eso. El propósito de los escritores, era cumplir con la instrucción del autor, que encontremos la salvación. Vamos a ver un poquito acerca del Antiguo Testamento. Bueno, hablábamos que el Antiguo Testamento habla de la historia de una nación y prepara el camino para el cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento. Empezamos a lo mejor con Moisés. Moisés, imagínate a un hombre que fue tirado en el río para ser rescatado, y pasó de un pueblo, de vivir en un pueblo, a vivir bajo una riqueza y una soberanía de Egipto tremenda, y criado bajo otras culturas, y de repente tiene un encuentro con una zarza ardiendo y se vuelve el salvador del pueblo, y llega un momento donde, si tú lees con cuidado, te vas a encontrar que Moisés era un hombre tímido, era un hombre tartamudo, era un hombre que había asesinado a un egipcio. Y es curioso que podamos creer que alguien así haya escrito 5 libros, que haya sido el autor del Pentateuco y haya recibido las leyes de Dios. O sea, es un hombre imperfecto, pero guiado por un ser divino, nuestro Señor y Salvador, guiado por su Espíritu para escribir un libro como este. Vemos hombres a lo mejor como David, jovencito, chamaquillo ahí, que conocemos la historia de David y Goliat. Conocemos todos esa historia donde agarra y con una onda y una piedra mata a un gigante, y a esa edad es ungido como rey. Sabemos que fue correteado e intentado matar por el rey. Hablamos de un gran guerrero, dice que mataba por miles, salía a la guerra y mataba por miles. Sabemos también que cometió pecado sexual, y imagínate, habla la historia que al ser revelado su pecado, Dios lo confronta por medio de un profeta.
y muere su hijo. O sea, la consecuencia del pecado está ahí, ¿no? O sea, hay lección, fíjate, hay lección de vida ahí. La consecuencia del pecado lo alcanza, pues Dios lo perdona, lo restaura y aún así lo utiliza y escribe y aquí está su historia, ¿no? Y tenemos que entender cuántas personas como él. Está su hijo Salomón. Sabemos acerca de la sabiduría salomónica, hemos escuchado acerca de esas historias, cómo viajan de grandes lugares a escuchar, hablarlo, a pedirle consejo, y aún así nos damos cuenta que el mismo Salomón se equivoca, escribe proverbios tremendos, escribe gran parte de los proverbios, Eclesiastés, y bueno, ¿qué te puedo decir? Imagínate esos hombres, son los que escribieron la Biblia, hombres imperfectos, hombres en perfeccionamiento, hombres que recibieron una guianza divina. Tenemos profetas como Isaías, tenemos a Elías, Eliseo, Jeremías, Amós, hombres que cuando tú ves estas escrituras te das cuenta, hombres que realmente hacían oraciones tremendas, caía fuego y hombres que también entraban en grandes conflictos. Recuerdo la historia de aquel profeta que había salido de una gran batalla y de repente lo amenazan de muerte y termina llorando en una cueva y queriéndose morir, literalmente diciendo: Dios, ya me quiero morir, y Dios lo levanta. Y o sea, hablamos, quizás si le ponemos palabras actuales, hablamos que entró en una depresión, entró en un down, como dicen, pero mira, Dios lo levanta y lo sigue utilizando. Y todos ellos escribieron, y Dios declaró las profecías, y todos contribuyeron para escribir una parte de la escritura. Son hombres como tú, como yo, de otra época, por supuesto, pero que fueron utilizados con un propósito, y es traer el mensaje de Dios. Pasan 400 años de silencio, ya lo hablamos, y después viene el Nuevo Testamento, empezando con el nacimiento de Jesucristo, empezando con la historia de lo que es su vida. Hablábamos acerca de cómo es que cada uno de nosotros recibimos de una u otra manera una enseñanza de Dios, quizá de niños, quizá de jovencitos, quizá por medio de algún libro, la escuela, yo no sé, pero al final del día todos tenemos un conocimiento quizá básico, si así lo podemos llamar, de lo que es Dios. Entonces viene entre el último libro, que es Malaquías, y el primer libro, que es Mateo, hay un periodo de 400 años donde ya no se escribió nada, no había palabra, no había revelación, y empieza la escritura del Nuevo Testamento con los evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran la vida de Jesús. Y esto es maravilloso porque hay mucha controversia acerca de los evangelios. Yo he visto varias cuestiones ahí en internet y varias personas que los oigo que discuten que hay errores y que se contradicen unos con otros. Al final de cuentas, creo que no estamos aquí para eso. Estamos aquí para poder entender la Biblia. Y si tú quieres descubrir las cuestiones en las cuales yo te hablo, pues empieza a leer la Biblia. Empieza a leerla, empieza a conocer lo que está ahí. Hablamos con Mateo, donde empieza con la genealogía de Jesús, nos empieza a hablar acerca de todo lo que hay antes de él, pasando desde David, Abraham, toda la historia hasta cuando da a luz y empieza, ¿no?, la persecución. Cuando tú te pones a ver lo que habla Mateo, lo que habla Marcos, lo que habla Lucas y lo que habla Juan, vemos ahí, tenemos un doctor escribiendo, ¿no? Tenemos un recaudador de impuestos. Imagínate a alguien que en esa época de Jesús, cuando el Imperio Romano gobernaba, alguien que trabajaba para el Imperio Romano, alguien que trabajaba para el enemigo, si así lo quieres ver, como se le veía a Roma, que alguien así pudiese ser utilizado para escribir la vida de Jesucristo. Eso es algo que llama mucho la atención, y tenemos que comprender que eso es la riqueza maravillosa de tener un libro así.
Tenemos hombres que fueron transformados. Por ejemplo, tenemos a Pablo que antes de haber conocido de Dios, antes de haber tenido un encuentro, el cual narra la misma Biblia, era perseguidor de la iglesia. O sea, él perseguía a los cristianos, él perseguía a los hombres que predicaban la escritura, y de repente hay una transformación de vida tremenda. Dice que tiene un encuentro con Dios, está apartado un tiempo, recobra, y después tú lo ves un hombre que sirve, un hombre que empezó a trabajar y viajó. Hay una historia en el libro de los Hechos donde habla que un día haces un viaje a Roma, su barco se destruye y alcanza a pasar, son náufragos pero llegan, es mordido hasta por una serpiente. O sea, ese tipo de hombres son los que Dios utiliza para escribir la palabra. Tenemos a Pedro, la historia de Pedro. Yo me imagino a Pedro, imagínate desenvainando su espada y cortando orejas y siendo reprendido con el Señor. La historia de cuando lo describen aquí como el hombre que negó a Jesucristo 3 veces, pero sin embargo el hombre que lo siguió, el único que lo siguió mientras los otros habían salido despavoridos, él seguía ahí, escondido ciertamente, a lo mejor avergonzado, pues sí. Y cada uno de nosotros nos podemos identificar con hombres y mujeres en la Biblia. La Biblia también narra la historia de grandes mujeres, Elizabeth, Ruth, María, que también fueron parte fundamental de la enseñanza de Dios. Pues es más que un libro común, ya lo mencionamos la clase pasada, porque su autor principalmente es Dios. Es un libro único, es un libro que, como te repito, hasta que no lo empieces a leer, no vas a empezar a comprender de lo que te hablo. Hasta que no empieces a abrirlo, te vas a dar cuenta que tú puedes identificarte con alguno de los escritores, que por medio de su Espíritu Santo el Señor va a empezar a hablar a tu vida como lo hizo con ellos, que somos imperfectos, que estamos en un proceso de perfeccionamiento, que tenemos cosas que mejorar en nuestra vida, y que a través a lo mejor de un libro ciertamente, pues un libro a lo mejor de autoayuda, un libro de superación, un libro de los que abundan en todo el mundo, pues a lo mejor puedes encontrar la solución en alguna pequeña parte de tu vida. Pero lo que yo quiero que entendamos es que aquí hay 66 maravillosos libros que contienen de todo. Más de 40 hombres como tú y como yo, de diferentes épocas, de diferentes estatus, diferente manera de pensar, y que este libro, más allá de ser un libro impreso hace miles de años, es un libro que tiene un sello divino, es un libro que tiene una garantía divina, es un libro que ha pasado de generación en generación, que ha sido intentado borrar de la faz de la tierra y no ha dejado de ser impreso. Es el libro más impreso en toda la historia de la humanidad. Es un libro que está autorizado ciertamente por Dios, que nos describe otras épocas, que nos describe épocas actuales, que tiene un cumplimiento ayer, que tiene un cumplimiento hoy, que tiene un cumplimiento para el día de mañana, que cada uno de nosotros podemos encontrar utilidad en esta vida. Tú puedes encontrar cosas para el día de hoy, para tu trabajo, para tu matrimonio, para tu educación, para tu superación, para salir adelante. Es un libro que sobrepasa la lengua, que lo encuentras en diferentes idiomas, en inglés, en español, francés, en dialectos. Ha sido traducido a tantos dialectos. O sea, no ha dejado de ser, sigue siendo el libro. Quiero enfatizar 3 cosas. 1, aquí vas a conocer al autor. Hablamos que el autor es Dios mismo. Aquí vas a conocer ese Dios del que a lo mejor solamente de oídas has escuchado, al Dios que te inculcaron a lo mejor de niño, al Dios que a lo mejor es el que no crees, al Dios que no conoces y quieras conocer, al Dios que oyes que otros hablan y tú no lo conoces. Aquí lo vas a conocer. Vas a conocer al personaje principal del libro, que es su Hijo Jesucristo, el que vino y murió en la cruz. Sabemos todos, lo has visto.
en alguna iglesia, en alguna imagen, en alguna película, en alguna plática, en alguna conversación. Has oído hablar de Jesucristo, Señor, Salvador. Has oído hablar de esos milagros, has oído hablar de las maravillas, has oído hablar que murió y que resucitó al tercer día. Aquí vas a conocer al autor Dios, vas a conocer al personaje principal Jesucristo, y para que entendamos de una manera mayor, vas a conocer aquel que guió a estos 40 hombres, aquel que guió a estos escritores durante más de 1500 años, que es el Espíritu Santo, que es aquel que está con nosotros el día de hoy, que es aquel que estuvo desde la faz de la tierra, desde los tiempos de la creación, que es aquel que movía a los hombres, a las mujeres, aquel que hemos oído hablar, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí los vas a encontrar. Este libro te va a abrir los ojos, este libro te va a ayudar a entender grandes misterios que no has entendido. Este libro te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento. Pero lo más increíble es que vas a poder encontrar una riqueza de escritura maravillosa. Vas a encontrar cosas tan profundas, vas a encontrar cosas tan simples, vas a encontrar cosas tan claras, y vas a encontrar a lo mejor, sí, ciertamente cosas tan difíciles y que necesitan un gran estudio. Pero al final del día, creo que lo importante el día de hoy es entender que sea una Biblia grande, una Biblia pequeña, una Biblia nueva, todas las Biblias fueron escritas por los mismos personajes, los mismos hombres que estuvieron en Asia, que estuvieron en África, que estuvieron en Europa. Esos hombres que hablaron de la creación, de la historia de Adán, de Eva, del diluvio, profetas, patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los que nos dieron las leyes, aquellos que estuvieron redactando. Vas a oír acerca de todo lo que sucedió en esa época, la persecución del pueblo de Israel. Vas a encontrar los mandamientos, vas a encontrar cómo se debe de comportar uno como hijo de Dios, cómo comportarse en casa, cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, cómo educar a tus hijos, cómo reprenderlos. Vas a encontrar cómo se trata la soledad, la alegría, la amargura. Vas a encontrar tantas cosas. Vas a ver cómo puedes confiar en Dios. Vas a encontrar consuelo de parte de Él. Vas a encontrarlo todo a través de un escrito que nos dejaron hombres inspirados por Dios. Aquí lo vas a encontrar. Este es un libro hermoso y el propósito de estos videos es que lo conozcas un poco más. Que a través de este tiempo tú puedas decidirte y te atrevas a abrirlo. Te atrevas a meterte un poco. Empiézalo a leer. Más adelante vamos a dar un poco de instrucción cómo y dónde, pero te lo vuelvo a repetir. Si quieres empezar el día de hoy, abre tu Biblia. Busca en el índice. Todas las Biblias tienen un índice. Afortunadamente tienen un índice en el cual tú puedes llegar y encontrar, y te vas al índice y ahí está. Ahí están las cartas, ahí están los evangelios. Busca Primera de Juan. Empieza a leer Primera de Juan. Ahí tú vas a encontrar una carta de amor. Te vas a encontrar con un hombre que describe el amor de Dios. Te vas a encontrar que Él te ama, que quiere lo mejor para ti, que quiere que tu alma prospere, que tú prosperes, que quiere que prosperemos, que seamos perdonados en nuestros pecados. Después bríncate a los evangelios, conoce al autor, conoce al personaje principal y síguete con el libro de los Hechos si quieres. Vamos a tener buen tiempo, pero el día de hoy quiero concluir recordándote 1500 años de inspiración, 40 hombres de todo tipo, vidas de mujeres, vidas de hombres que murieron, vidas de éxito, vidas de fracaso, muertes, hombres que conocieron a Dios y lo abandonaron, hombres que permanecieron en Él hasta el último día,
hombres que fueron correteados, que fueron perseguidos, hombres apedreados, mujeres, jóvenes que crecieron secuestrados a otras naciones, aventados a fosos de leones, crucificados, asesinados, cabezas cortadas, orejas cortadas, historias de fuego del cielo, cosas sobrenaturales, sobrehumanos, milagros, habla de ángeles. Híjole, hay tanto que escribieron estos hombres inspirados por Dios que la única manera en la que tú puedas empezar a disfrutarlo es abriendo la palabra de Dios. Yo te invito el día de hoy, empieza a leer. Yo te invito el día de hoy, atrévete a leerla. Visita nuestro canal, 5 minutos con Dios, ahí está el link abajo. Búscanos en Facebook, busca la iglesia donde nos congregamos, la palabra que se guarda. Ahí vas a encontrar personas igual que tú, igual que yo, que podemos guiarte como un día nos guiaron a nosotros, para que puedas leer la Biblia por ti mismo. Y lo más importante, acércate al autor de este libro, que es Dios mismo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga. Hasta luego.